Hola, soy John Vergel y en este video vamos a revisar de manera muy general la temática de evaluación de programas educativos, y para esto me voy a basar en ese artículo publicado en la revista Medical Teacher en 2006 que se denomina Educación en EIMI, guía número 29, evaluación de programas educativos. El autor es John Goldie. Y bueno, básicamente lo que dice este autor es que su objetivo fue dar un marco de referencia para realizar una evaluación de programas. Y comienza por la definición de programas educativos diciendo que esto depende de varios aspectos, por ejemplo, el propósito de la evaluación o las visiones o creencias de los evaluadores, y por lo tanto existen diferentes definiciones de evaluación de programas. Tal vez este artículo está escrito en un inglés muy británico, un poco difícil de entender, y por esta razón estoy haciendo este video para poder darle un poquito mi comprensión acerca de lo que este autor quiere decir por evaluación de programas educativos. Y pues básicamente la primera definición es que existen muchas definiciones de evaluación de programas educativos y que esto va a depender de varios aspectos, como por ejemplo el contexto, el propósito de la evaluación o las visiones o creencias que tiene el evaluador. Pero en términos generales él define evaluación de programas como juzgar el valor de un programa educativo, es decir cuál es el mérito, si ese programa logra lo que se propone, si vale la pena, si va por buen camino ese programa. Yo estoy seguro que ustedes han hablado con otros compañeros en algún momento acerca de un programa cualquiera y habrán dicho, por ejemplo, uy, ese programa es muy bueno. Y cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué ese programa es tan bueno? La respuesta puede ser, bueno, porque el 80% de sus egresados consigue empleo a los 2 meses del grado. Entonces eso es un indicador que habla de la calidad de ese programa. O pueden decir, por ejemplo, no, porque el 90% de los estudiantes publican un artículo científico durante su carrera. Ese también es un indicador que habla muy bien de ese programa. Y nos podrían decir esos indicadores que en algunos aspectos ese programa es de muy buena calidad. Pero estoy seguro que también habrán escuchado referirse a otros programas de manera más negativa, diciendo que ese programa es de mala calidad. Y cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué es de mala calidad? Porque no tiene mérito. Y pueden escuchar razones como manejan mal sus finanzas, la deserción es muy alta, el nivel académico de los profesores no es tan bueno. Entonces, de eso se trata evaluar un programa educativo, de hacer un juicio acerca de cuál es el valor, el mérito de ese programa. Bueno, ese autor nos habla de que existen diferentes visiones y creencias de la evaluación de programas. Acá hago una presentación de dos de ellas. Una la podríamos llamar tecnócrata y la otra es más pragmática. Esta visión tecnócrata de la evaluación de los programas, pues digamos que tiene unos propósitos particulares. Tal vez el autor menciona como comparar programas, poder medir la brecha entre un proceso o resultado educativo y un estándar predefinido de la calidad. Seguramente todos ustedes conocen en su país que el Ministerio de Educación tiene una forma de evaluar la calidad de los programas de educación superior y utiliza unos estándares que se llaman, en Colombia por ejemplo, se llaman factores o características de calidad de un programa, que incluyen por ejemplo factores de estudiantes, profesores, sistema de evaluación, etcétera. Entonces lo que se busca con esta visión de evaluación es poder comparar si el programa, algunos procesos o resultados de ese programa se acercan o se alejan a un criterio estándar predefinido de lo que en ese contexto se considera algo de calidad educativa. Y hay otra visión que podríamos llamar pragmática. Aquí el propósito de la evaluación es diferente, es más bien entender cuáles son los intereses de los diferentes actores de ese programa educativo. Y si existen conflictos de intereses, poder buscar una solución. Y eso solamente se puede hacer a la luz de las experiencias, de ir a entender, indagar las experiencias de los actores educativos. Acá no se trata tanto de comparar un programa con otro, a ver cuál es mejor porque se acerca más a un estándar definido, sino que se trata de entender ese programa, su contexto particular, qué intereses los mueven a todos los actores que participan en ese programa, profesores, estudiantes, administrativos, comunidad, etcétera.
También el autor hace una aclaración acerca de de unos términos en inglés, porque en español nosotros llamamos evaluación, utilizamos el término evaluación para muchas cosas, pero en inglés se utilizan términos distintos. Assessment es un término que se utiliza para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, y evaluation es un término que se usa para la evaluación de programas educativos. Entonces, si ustedes van a leer literatura en inglés, se van a dar cuenta que cuando habla de la evaluación de programas educativos utilizan el término evaluation. Y aquí también hay una gran diferencia entre qué es assessment y qué es evaluation. Y es que el assessment pues, es la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, y evaluation incluye saber si los estudiantes están logrando el aprendizaje, pero no es el único aspecto o componente de la evaluación del programa. Hay que evaluar otros componentes. Por ejemplo, saber si hay, no sé, voy a decir, por ejemplo, saber si hay, si se toman medidas para mejorar el ambiente educativo. Eso pues no es evaluar si los estudiantes están aprendiendo específicamente, porque para evaluar el aprendizaje pues uno tiene que utilizar instrumentos de evaluación para el aprendizaje que sean válidos y confiables, pero en este caso en la evaluación evaluamos otras cosas diferentes a que los estudiantes estén aprendiendo, porque queremos saber el valor, y el valor incluye si los estudiantes están aprendiendo, pero incluye otras cosas también. Luego el autor hace un pequeño recuento sobre la historia. Acá solo voy a presentar 3 momentos. Tal vez una de las críticas que podría hacer a la lectura, otra crítica que podría hacer a la lectura de este artículo es que no hace un desarrollo muy completo de la historia de la evaluación de los programas. Faltan algunos momentos históricos, pero digamos que lo que presenta le ayuda a uno a entender cómo se ha desarrollado la evaluación de programas como un campo disciplinar dentro de la educación, un campo disciplinar que se ha ganado su puesto. Él habla, por ejemplo, de cómo Tyler comenzó después de la Segunda Guerra Mundial a hablar de evaluación de los programas educativos por objetivos, es decir, si ese programa está cumpliendo con los objetivos que se propone. Y esto debido a que en esa época pues se estaba invirtiendo muchísimo dinero en los programas educativos y había una necesidad de evaluar pues si ese dinero que se estaba invirtiendo estaba dando los resultados que se esperaban de acuerdo con los objetivos establecidos. Entonces este enfoque de la evaluación se pregunta, ¿se cumplen los objetivos? Y pues una crítica que se le ha hecho a este enfoque es que tiene una inspiración muy industrial, como si la educación fuera producir botellas de gaseosa. Entonces se evalúan los objetivos de manera muy segmentada, pero digamos que hacer la educación una forma de interrelación personal pues no necesariamente funciona como una industria o como una fábrica. También se presta mucho para hacer comparación entre programas, qué programas sí logran sus objetivos y cuáles no, y digamos esto se convirtió luego en una evaluación obligatoria, y tal vez otra de las principales críticas a este enfoque es que no dice claramente, bueno, está bien, digamos, la evaluación por objetivos me permite saber si este programa educativo está cumpliendo o no con los objetivos que se propone. Imaginemos que no encontramos que no los cumple. ¿Qué hacemos para mejorar? Este enfoque no es tan claro para responder esa pregunta. Tal vez por eso vienen otros contraenfoques, otras contraaproximaciones como la de Guba y Lincoln, de un corte un poquito más cualitativo, más interpretativo, más de naturalista. Y digamos, este enfoque tiene una mayor preocupación por la metodología de la evaluación, una preocupación que le permitiera a los evaluadores de la calidad de los programas educativos que puedan aplicar ese método en el campo práctico, que no se quede solo en lo teórico. Y esto pues se vino a desarrollar después del enfoque por objetivos, de evaluación por objetivos de Tyler hacia la segunda mitad del siglo XX, y ahí comenzaron una diversificación de teorías de evaluación, y ustedes van a encontrar muchas teorías, muchas formas de explicar qué es la evaluación de programas educativos, qué es la calidad de los programas educativos, muchas formas de entender, por ejemplo, currículo. Uno podría decir que
ante esta pregunta: ¿evaluar un currículo es lo mismo que evaluar un programa educativo? Pues la respuesta es depende, como estés definiendo currículo. Si tú defines currículo como un plan de estudios, pues la respuesta es no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque evaluar un programa va más allá de evaluar la lista de contenidos. Pero si tú defines currículo como todas las experiencias educativas planeadas en un programa para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, pues en este caso evaluar un currículo sí sería lo mismo que evaluar un programa educativo, y por esta razón los estudios curriculares te ayudan mucho a entender qué es la evaluación de programas educativos si defines currículo de una manera más amplia. Luego el autor habla de otro enfoque, que es un enfoque más como centrado en el cliente. Digamos que la evaluación de programas educativos, uno podría decir que tiene un cliente al que le interesan los resultados para que él pueda tomar decisiones. ¿Cuál es ese cliente? No sé, puede ser una institución educativa, puede ser un profesor que quiera mejorar su rotación, sus clases, su curso, y entonces diga, bueno, yo soy un cliente, necesito que alguien evalúe si lo que estoy haciendo tiene valor, tiene mérito, que me diga cómo puedo mejorar. Scriven y Stay, que son dos autores muy importantes en evaluación de programas educativos, pues comenzaron a desarrollar un enfoque más concentrado, o digamos que se basa en la premisa de que uno evalúa un programa educativo para tomar decisiones, y si no se toman decisiones, entonces ellos pues sugieren, pues, ¿para qué evalúa? No está perdiendo el tiempo, no hay necesidad de evaluar si usted no va a tomar decisiones. De los resultados de la evaluación de programa tienen que ayudarlo a tomar decisiones para poder mejorar la calidad. Y ellos tienen un enfoque muy de evaluador externo, que venga un experto externo que evalúe el programa educativo. Hay otros enfoques diferentes que han tenido, digamos, un avance histórico en este campo disciplinar de la evaluación de programas, pero el autor en este artículo en particular no hace referencia a estos autores, como por ejemplo David Fetterman de la evaluación para el empoderamiento. Es también un enfoque muy reconocido a nivel mundial. Entonces, pasamos ahora a lo metodológico. ¿Cómo se hace una evaluación de programas educativos? Y este autor habla de que hay unos pasos. El primer paso él lo llama iniciación o comisión, en el que se toma la decisión de evaluar el programa. Se define el propósito de esa evaluación, que puede ser, por ejemplo, bueno, vamos a evaluar para rendir cuentas, o vamos a evaluar para conocer el estado actual de nuestro programa, o vamos a evaluar para conocer cómo se viene desarrollando nuestro programa. Se decide el evaluador si es interno, un mismo profesor que evalúe sus cursos, o los profesores que evalúen todo un programa de pregrado, posgrado, por ejemplo, o si van a traer un experto externo que los venga a evaluar. Se define cuál es el rol de ese evaluador. Se reflexiona sobre las consideraciones éticas, porque una de las cuestiones más importantes de la evaluación de los programas educativos es que quien evalúa tiene un poder muy grande, es un poder que incluso puede llegar a destruir carreras de profesores, puede cambiar cursos, puede modificar un programa. Entonces es un poder que puede ser utilizado para cosas buenas o cosas malas, y que incluso el autor habla de que es necesario, cuando uno evalúa un programa educativo, reflexionar acerca de unas cuestiones, de unas falacias. Él las llama falacias, como por ejemplo el clientelismo, que es creer que el cliente siempre tiene la razón, o el contractualismo, que es que solamente se puede hacer lo que diga el contrato, o algo que él llama metodologicalismo, que es que solamente podemos hacer este pasito como es, y no hay manera de cambiarlo, así el contexto nos obligue a hacer metodológicamente cosas distintas. Digamos, esta falacia hace que no nos podemos salir de esa rutina. O el elitismo, que es clasificar a la gente como valiosa y sin valor, por decirlo de alguna manera. El siguiente paso que habla este autor es definir las preguntas que van a orientar la evaluación de ese programa. Entonces se escogen esas preguntas a responder. Hay muchísimas preguntas que uno puede responderse en la evaluación de un programa educativo. Él presenta aquí algunas
De hecho, yo escogí algunas pocas de todas las preguntas que él presenta en su artículo. Yo los invito a que lo revisen. Abajo en la descripción les dejo el DOI del artículo para que ustedes lo puedan leer en detalle. Pero básicamente hay algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas del programa? ¿Para quién se está evaluando? ¿Para quién esto es un problema? ¿Qué tan grande es ese problema de ese programa? ¿Cuáles son las alternativas de solución? ¿Para qué se van a usar los resultados de la evaluación? ¿Cuáles son las características de ese programa que estamos evaluando? ¿Cómo se van a comunicar los resultados de la evaluación? ¿Cómo se van a validar las interpretaciones de los hallazgos? ¿Las vamos a validar? ¿Para qué es bueno este programa educativo? ¿Cómo se va a medir el desempeño del programa? ¿Qué preguntas se les van a hacer a los actores de ese programa educativo? Pues esas son algunas preguntas que orientan cómo el evaluador pues va a hacer la evaluación del programa educativo. Una vez defino, esas son las preguntas que van a orientar mi evaluación. El siguiente paso es, digamos, orientar la evaluación en algunas dimensiones. Este autor presenta unas recomendaciones que hace Stake acerca de cuáles son las dimensiones de la evaluación. Sin embargo, esto lo podríamos entender más que como algo de blanco y negro, como un espectro, donde hay unos extremos y uno como evaluador podría transcurrir en medio de ese extremo, yéndose más a un lado o hacia el otro, o quedándose más hacia el centro. Esas dimensiones son las siguientes. Uno podría hablar de que una evaluación de programa es formativa o sumativa, si lo que busca, por ejemplo, es mejorar los procesos de aprendizaje, o si lo que busca es definir si, por ejemplo, a ese programa se le va a dar una acreditación o no se le va a dar una acreditación. En este caso, pues es más sumativo. Puede ser formal o informal, pues dependiendo del carácter de la evaluación, si se utilizan pues metodologías, métodos, procesos muy rigurosos, sistemáticos, con validación interna y externa, o si es algo más de, vamos a conversar, pero no dejamos evidencia de lo que conversamos, de las decisiones, de las discusiones, etc. Puede ser un enfoque más de entender un caso particular, o puede ser una evaluación cuyos resultados podamos generalizar a otros cursos, por ejemplo, o a otros programas. Puede ser una evaluación más enfocada en el producto, o puede ser una evaluación más enfocada en el proceso. Puede ser una evaluación más de tipo descriptivo, de contar qué es lo que está ocurriendo en ese programa, o puede ser una evaluación de tipo más crítico, donde obviamente vamos a, digamos, poner sobre la mesa, por ejemplo, asimetrías de poder, conflictos de género, conflictos políticos, etc. Puede ser una evaluación más prescriptiva, que es que yo como evaluador le voy a decir a los actores del programa qué es lo que deben hacer para mejorar su calidad. O puede ser más comprensiva, donde yo invito a los participantes a que ellos también digan, qué podemos hacer para mejorar, para entender lo que estamos haciendo, las particularidades de nuestro programa y qué podemos hacer con eso entre todos. No yo que les diga a ustedes como evaluador qué es lo que van a hacer, que en ese caso es más prescriptivo. Puede ser más holística si se hace una evaluación pues muy completa del programa, o más analítica si yo defino, acá hay unos enfoques, ángulos, cuestiones, tensiones que me interesa más evaluar de este programa y me voy a enfocar solamente en estos aspectos. Puede ser una evaluación interna, donde los mismos profesores y estudiantes y administrativos evalúan sus programas, o puede ser una evaluación más externa, donde obviamente entra un evaluador externo. El siguiente paso que habla este autor en la evaluación es el diseño de la evaluación. Y entonces lo que él dice es que debemos escoger el diseño más apropiado para cumplir con el propósito de esa evaluación. Hay unos diseños que son más cuantitativos. Yo podría utilizar, por ejemplo, un diseño experimental, pre-test, post-test, o una técnica Delphi, regresiones lineales, entre muchos otros, o un diseño más de tipo cualitativo, como un estudio de caso, donde voy a entender las particularidades de ese programa, o una investigación-acción, o una etnografía, entre muchos otros tipos de diseño cualitativo. Y también debemos seleccionar cuáles son los instrumentos de recolección de la información acerca del valor o el mérito de ese programa.
puedo utilizar instrumentos que me van a dar datos cuantitativos, como por ejemplo cuestionarios, escalas, entre otros, o voy a utilizar instrumentos que me van a dar una información más cualitativa, como entrevistas a profundidad, observaciones, diarios de campo, entre muchas otras. Una vez definimos el diseño, definimos los instrumentos de recolección de información, pues el siguiente paso que recomienda este autor es la aproximación a la evaluación, es decir, vamos a escoger un modelo de evaluación, y acá pues existen una gran cantidad de enfoques, aproximaciones, modelos, orientaciones para poder hacer una evaluación de programa. Acá solo presento algunas de las que menciona el autor. En este artículo hay una cosa muy interesante, es que presenta unas tablas donde él explica todos los componentes y dimensiones de cada modelo de evaluación. Acá yo solamente los voy a mencionar nada más para que ustedes pues miren en detalle, ya estudiar los autores que desarrollan más estos modelos, hay que irlos a estudiar si ustedes toman la decisión de utilizar un modelo en particular. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de una aproximación orientada por objetivos, que es la de Tyler, que ya había mencionado antes, o un enfoque orientado más en la gestión, que acá tal vez el más representativo es el modelo CIPP de Stoffelbeam, o un modelo orientado al cliente, que es lo que mencionaba de Scriven y Stake, o un modelo más orientado al experto, o un enfoque adversarial, o aproximaciones tal vez más recientes, más de tipo participativo, democrático y para el empoderamiento, que pues que tienen unos propósitos. Cada modelo tiene un propósito de evaluación distinto, puede utilizar instrumentos o combinación de instrumentos para recolección de información diferentes, utiliza tal vez metodologías de análisis de información distintas o combinación de metodologías. Digamos que estos enfoques en esas dimensiones que nos hablaba Stake se pueden ir más hacia un lado del espectro o hacia el otro. Por ejemplo, en un modelo orientado hacia el cliente, en cuanto a si el evaluador debe ser externo o interno, este modelo se va más hacia el extremo donde el evaluador debe ser externo, por ejemplo. Y acá en las aproximaciones participativas democráticas, pues se va al extremo de que el evaluador debe ser más interno, o una combinación entre evaluador externo e interno. Bueno, una vez definimos, con qué modelo de evaluación vamos a hacer esta evaluación del programa, el autor dice, ahora tenemos que determinar cómo vamos a analizar esa información recolectada y cómo se las vamos a explicar a las personas, a la audiencia de esa evaluación. Entonces hay unos modelos, unos enfoques analíticos más cuantitativos que estoy seguro pues que ustedes conocen muy bien, regresiones lineales, pruebas estadísticas de, chi cuadrado, pruebas paramétricas, no paramétricas, etc. O enfoques de análisis más cualitativos, como por ejemplo el análisis temático, el análisis de teoría fundamentada, el análisis etnográfico, etc. Y una vez definimos con qué modelo vamos a analizar, pues hacemos la recolección de la información con esos instrumentos, la analizamos, y luego viene un siguiente paso que él lo llama la presentación de hallazgos. Entonces aquí tenemos que escoger la forma como vamos a socializar los hallazgos de la evaluación del programa, y eso significa responder cómo lo vamos a hacer, a quiénes lo vamos a hacer, vamos a escribir un reporte oral, vamos a hacer un reporte oral o un reporte escrito, cómo vamos a resolver las inquietudes de la audiencia, cómo va a participar la audiencia en esa presentación de hallazgos. Y digamos, eso básicamente en términos generales es lo que habla este autor acerca de evaluación del programa educativo. Espero pues que haya sido, les facilite esta presentación, el entendimiento de este artículo publicado. Muchas gracias.